Saludos cordiales jóvenes, vamos a seguir resolviendo más ejercicios, en este caso los que están aquí en su semana 6, en la clase 10, el respectivo documento de movimiento parabólico. Vamos a continuar a partir del problema 7. Un helicóptero y un bote avanzan con MRU. En el instante mostrado, desde el helicóptero se suelta un proyectil. ¿Cuál es la rapidez con la que avanza el bote, sabiendo que es impactado por el proyectil? Podemos sacar los datos leyendo el enunciado y observando detenidamente el gráfico, pero lo más adecuado sería que lo hagamos directamente de los enunciados, simplemente subrayando, sin tener que pasar ese poquito de tiempo que nos demoraremos escribiendo los datos, ya que el propósito de esta prueba es hacerlo en el menor tiempo posible. Y bien, si no me toma mucho tiempo escribir los datos, pues los puedo escribir. Serían los siguientes a partir del enunciado. Sería la rapidez inicial del proyectil es 80 metros por segundo, pero esta es una rapidez inicial en el eje X, ya que ustedes pueden ver que se desplaza horizontalmente el helicóptero. Entonces, la magnitud de la rapidez simplemente tiene su componente en el eje X. En cambio que en el eje Y, la rapidez inicial del proyectil en el eje Y es cero, porque dice que se suelta el proyectil. La altura desde donde se suelta el proyectil es de 180 metros de acuerdo al gráfico, y la distancia de separación inicial es una separación inicial porque en el instante mostrado el proyectil y el bote están separados 360 metros. Cabe destacar que luego estos dos móviles se seguirán moviendo, se van a seguir moviendo y van a impactarse más adelante, habiendo recorrido cierta distancia adicional, siendo esta distancia adicional la distancia que va a recorrer el bote mientras el tiempo que está demorándose en caer el proyectil. Me pide calcular la rapidez con la que avanza el bote B, para lo cual también necesito saber el tiempo en que se demora en caer, desde que es lanzado, el tiempo que se demora en caer e impactar al bote. Sabemos que el proyectil describe una trayectoria parabólica, y aquí hay que destacar los dos factores bien importantes, que en el eje X se mueve con MRU, es decir, con rapidez constante, y en el eje Y se mueve con MRV o caída libre, y eso es lo que vamos a analizar para descubrir el tiempo en que demora en caer el proyectil. La fórmula que satisface mis necesidades para MRV en el eje Y es esta. Es la misma que tenemos acá, simplemente traducido en el eje Y, donde la aceleración es la gravedad la que actúa y la distancia que se recorre es de la distancia vertical, la altura. Procedemos a reemplazar los datos. La altura de los 180 metros, la rapidez inicial por el tiempo. Esa rapidez inicial en el eje Y ya vimos que es cero, entonces esto se vendría a anular, este factor desaparece. Aquí vamos a ponerle el signo positivo porque el movimiento es acelerado en el eje Y. A medida que cae el proyectil aumenta su rapidez. Más sería un medio de la aceleración de la gravedad. Nos da de dato que usemos el número 10 como aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Tenemos que despejar simplemente la t y la respuesta. Entonces me quedaría tiempo al cuadrado igual a este factor de la derecha, que de una vez despejo y la raíz cuadrada me quedaría de esta manera. Y este tiempo sería de 6 segundos, que es el tiempo en que transcurre mientras cae este proyectil y empieza a llegar hasta impactar al bote. Este tiempo es el tiempo también que le demora en alcanzar el proyectil al bote. Ahora vamos a analizar todo el movimiento en el eje X, en el eje horizontal, el cual se realiza con movimiento rectilíneo uniforme, de acuerdo a los que nos comenta en el enunciado, tanto el bote como el proyectil, desde que el instante en que se empiezan a mover, se mueven con MR o con rapidez constante. Y aquí viene el tema de tiempo de alcance, el cual ya habíamos revisado anteriormente. Cuando dos objetos o cuerpos que se mueven con MRU y se mueven hacia una misma dirección, como que le quiere rebasar,
teníamos el tiempo de alcance con esta expresión, la cual vamos a utilizar. Entonces el tiempo de alcance, ya lo determinamos anteriormente, es de 6 segundos, reemplazando la distancia que aparece aquí. Esta distancia es la distancia de separación, la que al inicio era los 360 metros de separación. La rapidez del bote es la que deseamos determinar, menos la rapidez del proyectil, pero no sería así, ya que primero se pone la rapidez del más rápido. Obviamente para que le logre impactar y le logre alcanzar va a ir más rápido el proyectil. Va a ir a una rapidez de 80 metros por segundo de acuerdo al enunciado, menos la rapidez del bote, el que se mueve más lento. Si yo tengo opciones de respuesta, yo de ley tengo que ver una opción que sea la menor a la rapidez del proyectil para que se puedan impactar. Despejando la rapidez del bote me quedaría de la siguiente manera. 80 menos 360 sobre 6. Entonces la rapidez del bote sería igual a 20 metros por segundo. Lógicamente menor que la rapidez del proyectil. Y esta sería nuestra respuesta correcta. Si yo no me acordaba de la fórmula de tiempo de alcance, yo pude haber aplicado geometría. Observando este respectivo gráfico, me fijo que la distancia que recorre el proyectil sería la línea en azul. Y esta distancia que recorre el proyectil sería igual a la distancia de separación inicial de los dos móviles más la distancia que recorre el bote. La distancia que recorre el proyectil sería la rapidez del proyectil, que sí la tenemos, es esta, por el tiempo que recorre, sería el tiempo de alcance. La distancia de separación la tenemos, 360 metros, más la distancia que recorre el vehículo B, sería la rapidez de este vehículo B, de este bote, por el mismo tiempo de alcance, que ya lo disponemos. Entonces tenemos esto y solo tengo una ecuación con una incógnita. Tendría que despejar esta rapidez del vehículo B. Y este despeje vendría en realidad a ser esta fórmula que obtenemos acá. Simplemente que la fórmula nace a partir de este análisis de distancias, como ya se lo había mencionado en un video anterior, y obtendría el mismo resultado. El siguiente ejercicio, número 8. La esfera mostrada se lanza horizontalmente con una rapidez de 20 metros por segundo. Hallar la longitud del plano inclinado. Me pide esta distancia, esta longitud de la diagonal de este triángulo rectángulo que se forma aquí. Nos pide que consideremos la aceleración de la gravedad como 10 metros sobre segundo al cuadrado. Una vez más, como en el caso anterior, la rapidez de lanzamiento, la rapidez inicial, es una rapidez horizontal, solo con una componente en el eje X. Y como se trata de que en el eje X hay MRU, esa rapidez es constante. ¿Cómo hallo yo este valor del plano inclinado? Vamos a ponerle estas letras a cada medida de este triángulo rectángulo, de este plano inclinado. L va a ser la longitud diagonal. Este valor elevado al cuadrado va a ser igual al valor de la altura elevado al cuadrado más la distancia horizontal elevado al cuadrado. Esto es el teorema de Pitágoras, que lo puedo aplicar porque se trata de un triángulo rectángulo. Mediante el análisis en el eje Y, en el cual tengo MRV, y el valor de la distancia horizontal lo obtendría analizando el eje X. En el eje Y, la rapidez inicial es igual a 0, ya que solo hay componente horizontal en la rapidez inicial. Entonces en la presente ecuación, esta componente, este factor se desaparece, sería 0. Quedándome la expresión de la altura de la siguiente manera. Me quedaría h igual a 1/2 de la aceleración, que vale 10 por el tiempo al cuadrado, llamando t al tiempo que transcurre todo este movimiento. Entonces, más resumido, más conciso, la altura me quedaría 5t cuadrado. Mientras que en el eje X, en la ecuación distancia igual a rapidez por tiempo, el mismo tiempo que escribimos en esta parte, yo tendría que la rapidez es la rapidez inicial del lanzamiento en el eje X, la cual es de 20 metros por segundo. Entonces reemplazaría el 20 y me quedaría expresado por t. Tengo estas dos ecuaciones.
Estas dos ecuaciones puedo relacionar con una tercera expresión. Teniendo este ángulo de aquí, yo puedo aplicar tangente a ese ángulo. La función trigonométrica tangente de 37 grados va a ser igual a cateto opuesto, es el que está enfrente al ángulo, en este caso h, sobre cateto adyacente, que es el que está al lado del ángulo, en este caso d. Y yo puedo reemplazar la ecuación 1 aquí y la ecuación 2 acá en el denominador. De esta manera. Y a su vez tangente de 37 grados sería igual a 0,75. Con lo cual yo tendría nada más que una ecuación con una incógnita, donde yo podría despejar la letra t. Antes que eso cancelaría, simplificaría una t del denominador con un exponente del numerador y me quedaría que el tiempo sería igual a 3 segundos. Con este tiempo yo podría determinar el valor de la altura h, que sería igual a 3 al cuadrado 9 por 5, 45 metros de altura. En cambio que en la segunda expresión me quedaría que distancia igual a 20 por 3, 60 metros de distancia en el eje horizontal. Y esto yo podría reemplazar en mi expresión de Pitágoras. Me quedaría L al cuadrado va a ser igual a 45 al cuadrado más 60 al cuadrado. Y de una vez sacando la raíz cuadrada, me quedaría el valor de 75 metros, la medida de esta distancia del plano inclinado, correspondiente a la respectiva respuesta. Los problemas 7 y 8 describen una trayectoria semiparabólica con una velocidad inicial horizontal, es decir, solo la componente en X y la componente en Y de la rapidez es cero porque ha dicho que se sueltan. Y bueno, en este tipo de trayectoria semiparabólica, como la que grafico aquí, lo más conveniente es analizar los movimientos por separado en el eje X y en el eje Y. ¿Cuándo es más práctico utilizar las fórmulas del movimiento parabólico? Las fórmulas de alcance máximo, altura máxima, tiempo de vuelo, cuando yo tengo unas trayectorias totalmente parabólicas. Aquí sí suele ser más aconsejable ese análisis con las fórmulas. Por lo pronto, en estos problemas 7 y 8 con trayectoria semiparabólica, les puedo comentar que lo que se ha hecho es analizar los movimientos separados en el eje X MRU y en el eje Y MRV cuando tengo estas trayectorias semiparabólicas. Ejercicio 9. En la imagen mostrada, la pelota destruye el vidrio de la ventana con una rapidez de 10 metros por segundo. Si la rapidez de lanzamiento es VO, V sub 0, 6 raíz de 2 metros por segundo, determine la distancia D. Trabajaremos con una gravedad con el valor de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y yo tengo aquí en este gráfico como la pelota describe una trayectoria parabólica, pero debo de tener claro que la pelota choca en el vidrio abajo de la horizontal. Mi horizontal quedaría aquí aproximadamente, entonces abajo de la horizontal vendría a chocar. En el gráfico nos podemos dar cuenta que si esta línea de referencia del eje X coincidiera con el suelo, con el piso, justo aquí es donde chocaría con el piso si es que hubiese el piso. Entonces aquí yo tendría un alcance máximo, tendría yo un tiempo de vuelo en el cual la pelota hace este movimiento hasta aquí. Hasta aquí me servirían las ecuaciones tradicionales de alcance máximo y tiempo de vuelo en el movimiento con trayectoria parabólica, pero no hay dicho piso. La pelota sigue cayendo con movimiento parabólico, entonces no podría plantearlo por ese sentido. Vamos a plantearlo, razonarlo un poquito más. Lo que me puedo dar cuenta es de que con el ángulo que llega es el mismo con el ángulo que parte, es decir, partió con un ángulo de 45 grados, entonces también tiene que llegar con un ángulo de 45 grados con respecto al eje horizontal, al eje X. Nuevamente, lo que quiero decir es que las fórmulas, las ecuaciones escalares del movimiento parabólico nos servirían hasta aquí, hasta el punto donde chocaría la pelota con el supuesto piso, es decir, con este eje de referencia,
con este eje X hasta aquí no servirían, la de alcance máximo, la de tiempo de vuelo, pero la pelota sigue, continúa bajando y aquí vendría a chocar con la ventana. Entonces esta pelota continúa cayendo con caída libre y moviéndose en el eje X con MRU. Entonces aquí nos serviría mucho las ecuaciones vectoriales, las cuales vamos a plantearlas. Yo planteo la ecuación de velocidad final en el eje Y igual a velocidad inicial en el eje Y más aceleración por tiempo, y yo puedo determinar el tiempo en que está volando prácticamente con trayectoria parabólica pasado de este eje de referencia. Todo este tiempo, incluso hasta el punto de choque abajo de la referencia, con esta ecuación de aquí, ya que la ecuación vectorial me sirve para cualquier punto de la trayectoria, ya sea sobre la referencia o bajo la referencia del eje X. Yo puedo determinar mi velocidad inicial en el eje Y con este ángulo y con el módulo de la velocidad inicial. La velocidad final del eje Y también la puedo determinar, pero no con este ángulo de partida, el cual es el mismo ángulo de llegada, pero hasta aquí, con el eje de referencia eje X, pero la pelota está más abajo, y más abajo hay otro ángulo. Ese ángulo es diferente. Mi vector velocidad tendría la misma componente en el eje X, pero en el eje Y ya va a variar esto. Vamos a desglosar de aquí las componentes de la rapidez inicial. Necesito la componente en el eje Y, la cual va a ser igual al módulo de la rapidez inicial por la respectiva función trigonométrica que me relacione. La componente en Y es la vertical y la función trigonométrica que me la relaciona sería el seno de 45. De una vez vamos a reemplazar aquí el módulo de la velocidad inicial, que es 6 raíz de 2, y va a ser igual a 6 metros por segundo. Vamos a determinar ahora la velocidad final. Primero que nada, este sería el vector velocidad, ubicada justo donde choca la pelota con el vidrio, y justamente está debajo del eje de referencia, del eje horizontal normal. Las componentes en X y la componente en Y de este vector velocidad final. Yo sé que la componente en X es constante para la rapidez con la que partió en el eje X, es la misma rapidez con la que llega en el eje X en cualquier punto de la trayectoria, incluso en este punto de aquí. Entonces la rapidez final en el eje X va a ser la misma que tengo al inicio, va a ser la misma componente de la rapidez inicial, pero en el eje X, la cual también va a tener el mismo valor que la rapidez inicial en el eje Y, puesto que el ángulo de partida es de 45 grados, y cuando tengo un ángulo de 45 grados, las componentes en X y en Y son iguales. Si no, pueden comprobarlo reemplazando, en vez de seno le ponen coseno para allá la componente de la rapidez en el eje X, y les va a salir lo mismo. Entonces ya tengo yo este valor, cuyo valor también sería igual a la rapidez final en el eje X. Como les he dicho que la rapidez en el eje X es constante en el movimiento parabólico. En cualquier punto de la trayectoria, la rapidez en el eje X va a ser la misma, constante, el mismo valor, los mismos 6 metros por segundo. Ahora yo me fijo que aquí se forma un triángulo rectángulo. Yo puedo aplicar Pitágoras en ese triángulo rectángulo para obtener el valor de la rapidez final en el eje Y, que sería la componente vertical de este triángulo rectángulo que se forma aquí. Entonces la rapidez final me quedaría de la siguiente manera. Vamos a escribirlo por acá. La rapidez final en el eje Y, aplicando Pitágoras en el triángulo indicado, va a ser igual a la hipotenusa elevado al cuadrado, lo cual me dice que es la rapidez con la que llega y choca con el vidrio, 10 metros por segundo. Sería 10 al cuadrado menos la componente horizontal de este triángulo, que viene a ser la velocidad final en el eje X, los 6 metros por segundo, menos 6 al cuadrado, dándome como resultado que la rapidez final en el eje Y tendría un valor de 8 metros por segundo. Habiendo determinado estos valores de las velocidades, yo puedo reemplazarlo ya en mi ecuación. Aquí tendría el valor de 8, acá tendría el valor de 6, acá tendría el valor de la aceleración de la gravedad de 9,8, y por el tiempo que vamos a determinar. Con el detalle que tenemos que ver los signos. La aceleración de la gravedad siempre está dirigida hacia abajo, g de la gravedad, eso es negativo. Ahora, mi velocidad inicial en el eje Y está acá, y esa se dirige hacia arriba, la componente en Y, entonces este se queda positivo.
y la componente de la velocidad final en el eje Y, final es acá y se dirige hacia abajo. Entonces sería aquí los 8 negativos. Me quedaría menos 8. Despejando mi valor de t, el tiempo, me quedaría a la izquierda el menos 8. El 6 que está sumando pasa a restar a la izquierda, menos 6, dividido para el menos 9,8 que está multiplicando a t, pasaría a dividir. Y el valor de t resultaría de esta operación con un valor de tiempo de 1,43 segundos. Aplicando este razonamiento de la ecuación vectorial, yo puedo asegurar que este tiempo de 1,43 segundos es el tiempo en que pasa en el aire la pelota durante toda esta trayectoria hasta que choca con el vidrio pasado de la referencia normal. Aquí en esta posición tendría yo un tiempo de vuelo de 1,43 segundos, cual yo voy a reemplazar en la ecuación de MRU en el eje X, la cual es distancia igual a rapidez por tiempo. La rapidez es la que es constante en el eje X, es la inicial en el eje X, que es igual a 6 metros por segundo. Este valor multiplico por el tiempo, resultando en un valor de 8,57 metros, correspondiente a la respuesta. Último ejercicio, problema número 10. Para ganar un concurso durante una exhibición de baloncesto, un participante debe encestar el balón desde media cancha. Por ello, lo lanza con un ángulo de elevación de 30 grados, como se muestra en la figura. Si el deportista encestó el balón y se conoce que se demoró 1,2 segundos en llegar a la canasta, es decir, se demoró 1,2 segundos desde que lanza y recorre esta trayectoria. Determine el módulo de la velocidad inicial B con la que fue lanzado el balón y que permitió al participante ganar el concurso. Importante, este tiempo t de 1,2 segundos es el tiempo en que la pelota de básquetbol le toma recorrer esa trayectoria y ser encestada, es decir, que es el mismo tiempo en que recorre esta distancia horizontal de 14 metros. Estos datos, junto con el valor de este ángulo, me permitirán descubrir cuál fue el módulo del vector velocidad inicial. Como el movimiento no es parabólico completo, yo no puedo ocupar las fórmulas, las ecuaciones escalares tradicionales, ya que este movimiento es en realidad hasta aquí nada más. Entonces analizaré el eje X, en el cual yo tengo MRU y tengo la fórmula de distancia igual a rapidez por tiempo. La rapidez en el eje X no la conozco, la tengo expresada, pero el tiempo en que ocurre este movimiento, si lo conozco, es 1,2 segundos. En este tiempo se recorre esta distancia horizontal de 14 metros y yo puedo tener ya una expresión para mi rapidez en el eje X. Entonces el 1,2 que está multiplicando pasa a dividir al 14 y esta respuesta me quedaría 11,666 de forma periódica hasta el infinito. Pero yo al ver las respuestas que están expresadas en forma de fracción, yo voy a dejar expresado este valor de la rapidez en X como una fracción, que sería 35 tercios. En segundo lugar, voy a determinar la siguiente expresión para la rapidez en X, la cual también se la puede calcular a partir de este triángulo rectángulo que se forma en el inicio, donde tengo el vector velocidad inicial, ya que esta componente horizontal de la velocidad inicial tiene también su componente en X, la cual se la calcula con la función trigonométrica que le corresponda, en este caso coseno de 30 grados. Entonces me quedaría aquí en la fórmula respectiva, me quedaría el módulo del vector de velocidad por coseno del ángulo, en este caso 30 grados, lo cual reemplazando me quedaría de esta manera, y el coseno de 30 grados será igual a raíz de 3 sobre 2. Entonces yo despejo mi rapidez B y me quedaría igual a 35 por 2 dividido para 3 por raíz de 3. Pero yo me fijo que no tengo fracción con raíz de 3 en mis opciones de respuesta. Entonces me tocará racionalizar, hacer desaparecer esta raíz de 3 del denominador, para lo cual aplico racionalización, que consiste en dividir para el mismo valor que quiero cancelar, que es mi raíz de 3. Entonces mi rapidez inicial me quedaría igual a
35 por 2, aquí me queda 70, el raíz de 3 me queda arriba, en el denominador me queda 3, este 3 de aquí, por lo que me resultaría de raíz de 3 por raíz de 3, y eso me quedaría el valor de 3. Entonces en el denominador me quedaría 9, correspondiente a la opción 2. Vamos a escribirlo nada más. Entonces esta sería mi respectiva respuesta, correspondiente a la opción 2. Si les surgen inquietudes o dudas respecto a los problemas que hemos resuelto, por favor comunicar, escribir al respectivo grupo para poder atender su duda. Y sería todo en este capítulo de movimiento parabólico.